Muy buenos días, son ya las 8:08 de la mañana, hoy miércoles 19 de junio y empezamos ampliación de noticias. Fernando Carballo y quien les habla, Mávila Huertas, los acompañamos en las próximas 2 horas junto a nuestros invitados para analizar la información y por supuesto nuestro equipo de reporteros pendiente para ingresar en vivo en cualquier momento. En unos instantes queríamos comentarles que el día de hoy, miércoles 19 de junio, en unos instantes aquí en la cabina de RPP, vamos a conversar con el señor Carlos Añaños, el conocido empresario que ha compartido hace poco nada más un pronunciamiento a través de su cuenta en Twitter o X, como se conoce ahora. Comparto con ustedes, ha dicho Carlos Añaños, mi decisión de inscribirme a Perú Moderno, un proyecto de progreso y prosperidad. Y a continuación adjunta un comunicado de la opinión pública donde dice, como miembro del partido me comprometo a trabajar de la mano con los demás militantes para aportar mi experiencia en trabajo, innovación y gestión. La pregunta que todos hacemos cuando ya empieza a calentar la campaña electoral es, ¿será el señor Añaños el candidato de Perú Moderno? Eso y más le preguntaremos, por supuesto, durante la entrevista que nos concederá en unos instantes. Ya se encuentra, nos dicen, en las instalaciones de RPP, pero nos acompañará en ampliación de noticias en unos minutos más. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos siguen por la televisión, por la radio y las redes sociales. Sí, será importante conversar con el señor Añaños. Hace mucho tiempo que se menciona su nombre entre los candidatos posibles a la elección presidencial. Tiene respaldo como empresario y como miembro de una familia yacuchana que ha dado muestras que aún durante la época del terrorismo se podía hacer patria en nuestro país. Veremos lo que tiene que decirnos. Pero antes de eso tenemos que hablar con temas que tienen que ver con Arequipa, Mávila, porque hemos invitado al presidente del Consejo Regional de esa bella región del sur de nuestro país, señor Fernando Cornejo Pacheco. Precisemos que él no ha sido elegido en la misma lista que el gobernador regional Roel Sánchez, sino que una lista más bien de oposición, pero naturalmente tienen puntos en común, como el desarrollo de un proyecto fundamental ahí del que hemos hablado mucho, pero que no estamos seguros. Si estamos seguros si es que avanza o no, que es el proyecto Majes Siguas. Así es que comenzaremos conversando con el señor Cornejo Pacheco, Mávila. Así es, muy buenos días, señor Cornejo. Usted está aquí a propósito de unas declaraciones que diera el ministro de Agricultura, aquí, en este mismo estudio. Cuando se refirió al proyecto Majes, se dijo el gobierno central ha dejado sola a la región Arequipa tratando de sacar adelante Majes Siguas. Pero por otro lado, habló de diferencias con el Consejo Regional. Dijo que había un problema político de fondo. Creo que usted viene, en primer lugar, para aclarar a qué se refirió o responder al ministro en esa presunción de que estos problemas políticos habían retrasado la ejecución de la obra. Sí, bueno, muy buenos días, Mávila, buenos días, Fernando. Estoy aquí y soy muy agradecido por la entrevista. Definitivamente que no hay ninguna decisión política en ese tema. Si bien somos un órgano político, yo creo que lo que buscamos todos es lo mejor para la región de Arequipa. Es importante aclarar que el gobierno regional, juntamente con el Ministerio de Agricultura, tomaron más de 4 meses en elaborar la propuesta de convenio y exigen al Consejo Regional tomar una decisión en menos de un mes. Hay varios puntos por aclarar que son necesarios, considero yo. El tema de la puesta a punto, que es la reparación de la infraestructura hidráulica ya existente, porque entendamos que el proyecto Majes Siguas 2 es un proyecto sumamente integral y tiene 2 componentes, la represa de Condoroma y la represa de Angostura. Y en algún momento esas 2 represas llegan a una sola infraestructura, la cual tiene que ser reparada. Y esa infraestructura es sumamente importante, ¿por qué? Porque alimenta de riego a la zona del Pedregal de Majes, y también en parte a la zona de Siguas, que sería el nuevo proyecto. Esta infraestructura puede ser ejecutada de forma inmediata, sin la autorización del Consejo Regional, con un convenio del gobernador regional con el Ministerio de Agricultura, como ya se ha hecho con otros ministerios para la ejecución de otras obras. En eso sí, toda Arequipa tiene un gran consenso en la emergencia de la reparación de esta infraestructura. ¿Cuáles son las objeciones del Consejo, entonces? Ok, en Majes 1 no hay ninguna objeción. La reparación es algo que el gobernador lo puede hacer sin autorización del Consejo. Pero vamos a Majes 2. Sí, el tema de Majes 2 es que tiene un arbitraje. Y ese arbitraje lo más probable es que sea asumido por el gobierno central. ¿Y por qué? Porque lo más probable es ser un arbitraje internacional. Y al ser un arbitraje internacional, por ley, eso va a ser respondido por el gobierno central. ¿Le puedo leer las declaraciones textuales del ministro Manero aquí? Dijo, en abril se aceptaron los requerimientos del GORE
y se iba a firmar un convenio. Incluso esto contempla duplicar la inversión de 800 a 1.600 millones de dólares. Sin embargo, el Consejo Regional ha ido dilatando esta firma y nos han pedido visitar Cayoma para conocer los requerimientos de la población, como reubicación, saneamiento de tierras, estudio de impacto ambiental. Hemos aceptado las exigencias y las sugerencias. Hemos dicho que estamos dispuestos a incluir las demandas, comentó el señor Manero. La población de Pusapusa, donde ha estado el ministro de Agricultura, ha manifestado claramente que no se les ha considerado en el convenio. Yo hago la pregunta, si todo el Ministerio de Agricultura en su capacidad técnica y el gobernador regional envían un convenio en el cual no se les considera a los pobladores, ¿por qué? Porque esos pobladores van a ser retirados de ese lugar, porque la represa se va a instalar en ese lugar y ellos no se les ha dicho a dónde se les va a reubicar. Entonces yo considero que se debe ir en orden, es decir, primero la puesta a punto, la reparación de Majes, porque eso está en el contrato, es una obligación del Estado peruano entregar la infraestructura en una condición adecuada para poder pensar en Majes 2. Dos, la población de Pusapusa. ¿Dónde se les va a reubicar? Ya se les va 14 años diciendo, en el camino ya lo vamos a ver, pero no puede ser así, en el camino no se puede, se tiene que resolver eso antes de poder hablar de Majes 2, y eso no ha sido incluido en el convenio. Y tres, es el arbitraje. Si esto va a durar 4 años, ¿cuál es la diferencia de esperar el arbitraje, ya sea en el gobierno regional o en el gobierno central? Estamos agradecidos de que ellos quieren hacer este proyecto, pero yo creo que se debería empezar por invertir los 2.000, 2.500 millones que se requieren para hacer lo que es la puesta a punto de reparación de la infraestructura hidráulica, y después podríamos hablar de Majes 2. Mientras tanto, no se puede hablar de Majes 2. Señor Cornejo, usted ha venido aquí a sostener de que no se opone por razones políticas a la gestión del gobierno regional, pero he elaborado una larga lista de dificultades para sacar adelante ese proyecto. Lo que esperamos de usted es exactamente lo contrario. Y que no se nos dice. haga una lista de soluciones, porque si está planteando problemas técnicos, problemas poblacionales, problemas jurídicos, pues vamos a seguir 10 años más esperando eso. Exactamente, solo se dice lo que se propone, pero no se dice que no se están incluyendo varios factores que realmente hacen muy difícil que esta sea únicamente la solución. ¿Y por qué? Porque los pobladores de Pusapusa han dicho que no se van a retirar del lugar hasta que no se les diga a dónde se les va a reubicar, porque van a quedar aislados. Van a quedar totalmente aislados. Ahora, el arbitraje, el ministro nos ha presentado una línea de tiempo donde claramente indica que va a esperar el arbitraje y que esto recién empezaría en el año 2029 y sería culminado en el año 2035. Entonces, cuando se habla de que esto es inmediato, no es así, porque claramente se va a esperar el resultado del arbitraje y también la puesta a punto va a tomar su tiempo. ¿Eso quiere decir que lo que ha dicho el ministro, entonces, no es correcto? Es carente de la información completa. ¿Por qué? Porque en la hoja de tiempo que él ha emitido ha dicho vamos a hacer de forma inmediata la puesta a punto, la reparación. Pero él nos presentó una línea donde decía marzo del 2029 para iniciar la reparación de infraestructura. Todos estamos de acuerdo que la reparación de esa infraestructura es urgente. Lo que nos está diciendo es que Majes por el momento no va por lo menos hasta el 29, entonces. Bueno, ese es un planteamiento, es decir, el ministro ha dicho claramente que recién para que eso se pueda empezar a ejecutar. Según lo que nos está contando, el ministro le ha dicho al Consejo Regional. O al Consejo, en una sesión pública. Representa al Consejo Regional. Dijo, empezamos en 2029 Majes 1 y Majes 2 en el 2031. De acuerdo. No es lo que dijo acá, pero conversaremos después de la pausa, sí. Así es. Vamos a la pausa y regresamos. Son las 8:17. Son las 8:21, estamos conversando con el presidente del Consejo Regional de Arequipa, el señor Fernando Cornejo. Precisemos que él es de oposición al actual gobernador regional, el señor Roel Sánchez, que ha estado acá hace unos días presentándome su idea para resolver el problema de hallarnos ante el proyecto de Majes Iguas 2 trabado y el Majes 1 dificultado por problemas de infraestructura. Luego hemos recibido al ministro de Agricultura, que nos han presentado también ideas para una solución lo más rápido posible. Usted viene a decirnos que no se ha dado una solución a la población de Pusapusa. Creo que hay otras comunidades concernidas, no es la única, ¿no? Hay otras comunidades, creo que la de Tarucamarca, incluso la de Tisco. Así es. Entonces, efectivamente hay un problema de tierras, pero que no es un problema insoluble. Y luego usted sostiene que el problema de la infraestructura gastada de Majes Iguas 1 se puede resolver ya, porque no hay ninguna dificultad legal para que se reparen esas instalaciones en espera de que entre el proyecto Majes Iguas 2, que él sí requiere un arbitraje. Ahora,
¿Qué propone usted? Es lo que queremos saber, porque el país entero está esperando esto desde hace muchos años, señor Cornejo. Lo que proponemos es que el gobierno central ejecute de forma inmediata, y estamos agradecidos con eso, la reparación integral de Majes 1 y que brinde todo el aparato legal, el respaldo legal para poder hacer una defensa correcta del gobierno regional y del Estado peruano para lo que se refiere el arbitraje de Majes 2. Y también que se le plantee una solución. Si nos permite un instante, tenemos en la línea, nos ha llamado el ministro de Agricultura, el señor Manero precisamente está con nosotros en la línea a las 8:23. Ángel Manero nos responde. Adelante, ministro. Buenos días, Mávila. Buenos días, don Fernando. Buenos días, ministro. Buenos días al presidente del Consejo Regional. Yo llamo respecto a que acabo de escuchar lo mencionado por el señor Cornejo, y hay una falsedad tremenda en sus declaraciones, en el sentido de lo que presenté al Consejo Regional fue una línea de tiempo en el peor escenario de todos los posibles, donde se planteaba 11 años para culminar Majes 1 y Majes 2, dentro de lo cual destaca el arbitraje. De hecho, si el arbitraje se consolida, solo el arbitraje va a retrasar 4 años Majes 2, y nosotros le dijimos claramente que hay una estrategia también para resolver esto y no ir al arbitraje. De modo que como gobierno nacional también tenemos esa experiencia por el arbitraje de Chavimochic 3, de Chavimochic, la tercera etapa de Chavimochic, perdón, ¿no? Sí. Donde hemos ganado el arbitraje. De modo que también ese es un aporte que da el gobierno nacional para resolver esto. Ministro Entonces, Manero, el arbitraje es perfectamente evitable. Ajá, sobre ese punto queríamos que sea enfático, porque lo que nos está contando nuestro entrevistado aquí, el señor Cornejo, es que prácticamente en ese cronograma no se podía evitar el arbitraje, había que esperar y por lo tanto la extensión en las fechas para la culminación del proyecto. El arbitraje es perfectamente evitable. ¿Depende de qué, ministro? ¿Ministro? Sí. Sí, depende de qué evitar precisamente ese arbitraje y poder ejecutar la obra en el tiempo más corto posible. Una vez que se haga la transferencia al gobierno central, nosotros, y se lo dijimos a Arequipa, estamos dispuestos a hablar con el concesionario a efecto de que venda la participación que tiene en el proyecto, la compre otro privado y evitemos ir a un arbitraje. Esto es una práctica extrajudicial o extraarbitraje en cualquier país del mundo y así se maneja. De modo que hay que evitar ir al arbitraje. Y lo que yo lamento es que el señor Cornejo haga una lista de problemas y no una lista de soluciones, que es lo que requiere el país, ¿no? Sí, respecto de evitar el arbitraje, se trata de la empresa Cobra, me parece. ¿El monto del que se habla es alrededor de 400 millones? El monto como pretensión, siempre la pretensión es mucho más elevada de la que deciden los árbitros finalmente, ¿no? De modo que eso abre un tema de negociación entre privados, ¿no? Y el arbitraje, como cualquier proceso judicial, es perfectamente evitable. Ministro, ¿y la fórmula que usted propone, esto de que venda a otro privado el concesionario, en cuánto tiempo podría agilizar Majes Sihuas 2? Mira, extraoficialmente ya hay conversaciones entre privados. Es algo que claramente no podemos anunciar. No, claro, pero le hablo en términos de tiempo, ¿no? Ya hay conversaciones y una vez que se haga la transferencia al gobierno central, inclusive será cuestión de 2 o 3 meses a que esto se resuelva. Me refiero al tema del posible arbitraje, ¿no? Pero por lo que dice usted, la clave del asunto es que se transfiera la responsabilidad de resolver el conflicto arbitral y el resto del gobierno regional al gobierno nacional. Esa es la clave de la solución. Esto es la clave para todo, porque saldríamos de esa discusión política en la que está metida Arequipa ahora, de que por qué este gobierno regional, por qué este gobernador. Arequipa y el Consejo Regional, lo digo claramente, es un listado de problemas y no un listado de soluciones. Y para superar todo este proceso de entrampamiento, de discusión política, es lo que
pedimos nosotros? Que se transfiera al gobierno central y esto tenga una solución definitiva, ¿no? ¿Quiénes se oponen, señor ministro, a esa idea, a que tal como se hizo en La Libertad, se transfiera este conflicto al gobierno nacional, que tiene la capacidad financiera, que no es regional, para hacer frente al problema que supone negociar con la empresa Cobra? Correcto, tal igual como se ha hecho en La Libertad, y en La Libertad los canadienses ya están instalados y están avanzando mucho y están ganando incluso en más tiempo de lo acordado, ¿no? Eso se va a inaugurar un año antes de lo que estaba previsto. Muy bien, muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias, saludos a todos. Señor Cornejo, ¿cómo reacciona usted ante lo que nos ha dicho el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero? Ustedes pueden ver la línea del tiempo. Pero ha Eso dicho fue lo que es uno de los escenarios posibles. Claro, él habla del y peor viene escenario. Y usted Sí. viene con el peor escenario. Entonces, él ha dicho Cobra, algo contrario. la empresa contratista Cobra nos dijo que ellos iban a hacer respetar lo que estaban solicitando cuando ellos fueron al Consejo ¿Está Regional. contento de que haya dicho En que ningún Cobra? momento, Eso no es lo que dice el ministro. Ok. Lo que dice el ministro es que Cobra está negociando con un privado. Bueno. Da la impresión, francamente, que usted está buscando todos los aspectos difíciles para hacer problemas al gobernador regional. Tienen que solucionarse. Tienen que solucionarse primero. ¿Cómo se les puede decir a los pobladores de Pusapusa que se retiren y cuando ha ido el ministro a Cayoma no se les ha llevado ninguna propuesta? No se les ha dado ninguna propuesta, se les ha dicho recién lo vamos a ver y eso no se planteó. Pero no se plantea de inmediato que ellos se retiran. Cobra le dijo al Consejo Regional, que ellos iban a solicitar esa pretensión y que no iban a retirarse del proyecto porque ellos lo querían hacer. Entonces lo que dice el ministro ahora no lo dijo antes, no lo dijo en el Consejo Regional ni ¿Y dijo usted que le tenía cree ciegamente a lo que la empresa en el conflicto sostiene? Pero Está son muy dos contento partes, de eso. son dos partes que se van a poner en el arbitraje y esas partes van a defender y los que van a definir eso es un arbitraje, no lo define ni siquiera el ministro de Agricultura. Bueno, según el ministro, eso es evitable. Ojalá en cualquier caso se pongan de acuerdo finalmente, porque aquí lo que está en juego es una inversión esperada por mucho tiempo, millonaria y cuyos beneficios realmente los requiere y los reclama la Y población un de la punto región. más. Sí. Arequipa no tiene una inversión del gobierno central hace años. Cuando se le preguntó por la represa de Yanapuquio para el Valle de Tambo, esta represa, este expediente se va realizando por parte del Ministerio de Agricultura por más de 10 años. La represa de Iruro, porque el proyecto, estamos hablando de represas, Correcto, pero también se anunció. Escúcheme, son sí, otras. El tema es cuál ha sido la capacidad que ha demostrado el gobierno central para con Arequipa en hacer obras de envergadura y en hacer estas represas que se vienen anunciando año tras año Bueno, y muy no bien. se han logrado. Ojalá que usted sea parte de la solución y no del problema, señor presidente del Consejo Regional. Lo que más queremos es que haya unidad entre las fuerzas políticas de oposición que usted representa y el gobierno regional dirigido por el señor Roel Sánchez, que tiene una propuesta. La propuesta es de que pase esto al gobierno nacional, tal como se ha hecho con éxito en La Libertad. Y eso tiene totalmente razón el ministro de Desarrollo Agrario. Y para eso requerimos que el convenio sea integral y que realmente se presente un convenio donde se abarquen todos los aspectos necesarios para toda la población en general, inclusive donde nace el proyecto que es la represa de Angostura, que es en el lugar de Pusapusa. Bueno, eso deseamos todos. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Regional, Fernando Cornejo Pacheco, quien ha venido a explicarnos su punto de vista sobre por qué permanece trabado y según él permanecerá trabado hasta el año 35 del proyecto Majesivo, que supone miles de hectáreas de cultivo con puestos de trabajo para gente que necesita hallar ese trabajo. Muchas gracias, señor Cornejo. Muy buenos días. Gracias por su presencia acá. Vamos a hacer una pausa y después recibimos, Mávila, al señor Carlos Añaños, que ya se encuentra aquí en RPP. Él se ha inscrito en el partido, anunció ya su inscripción en el partido Perú Moderno y por supuesto conversaremos sobre la enorme expectativa que hay en su participación política inmediatamente después de la pausa. 8:31.